Hola a todos, les damos la bienvenida a Sabiduría Consciente, un espacio donde estamos aquí para acompañarles día a día. ¿Las mujeres mayores de 70 años aún buscan compañía masculina? 3 mujeres de edad avanzada comparten sus reflexiones más profundas. Mantener la fe en el amor es una cualidad inherente al ser humano. Esto aplica a todos, en particular a las mujeres. Muchas mujeres anhelan crear un hogar acogedor, deseando contar con un apoyo en los momentos de tristeza y un compañero con quien celebrar en las épocas de felicidad. Con una persona comprensiva a su lado, el futuro deja de ser solitario. Actualmente, varias cadenas de televisión han iniciado programas dirigidos específicamente a personas de 50 a 70 años. Algunos podrían preguntarse, ¿los mayores aún pueden soñar con el amor? La respuesta es positiva. La edad no puede frenar el deseo de amor, incluso a los 70 años, muchas mujeres continúan anhelando encontrar una pareja. Entonces, ¿por qué buscan compañía las mujeres en sus 70s? Escuchemos las experiencias de estas 3 mujeres de 70 años. Cada una de sus palabras refleja profundas emociones y esperanzas. La abuela Sao: tengo 73 años y actualmente estoy sola. Desde el fallecimiento de mi esposo, mis días se han vuelto cada vez más complicados. Mi salud es muy precaria, y cuando él estaba vivo, siempre se preocupaba por mí y me cuidaba hasta que me sentía mejor. Desde que mi esposo falleció, cuando enfrento dificultades de salud, solo puedo lidiar con ello por mi cuenta. Aunque tengo un hijo y una hija, ambos están ocupados con sus trabajos y tienen muchas responsabilidades en casa. Mis hijos, que enfrentan una gran presión en sus vidas, no pueden atenderme. Como no puedo ayudarles, no quiero ser una carga para ellos. Por eso, a pesar de que mi salud sea mala, nunca les comunico nada para que no se preocupen por mí. Cada vez que me siento mal, simplemente trato de aguantar en casa. Si no puedo soportarlo más, acudo al hospital. Después de todo, en el hospital hay enfermeras que se encargan de mí, y si estoy dispuesta a gastar dinero, no tengo que preocuparme por no recibir atención. Cada vez que estoy en el hospital, aunque cuento con el cuidado de enfermeras, siempre que veo a otros ancianos acompañados por sus parejas, siento un poco de envidia. Según lo que he observado, la mayoría de los ancianos hospitalizados solo tienen a su pareja con ellos en todo momento. Sus hijos, en el mejor de los casos, solo los visitan brevemente y luego se van. No pueden abandonar sus trabajos para atender a sus padres. Pienso que cuando una persona envejece, resulta muy complicado vivir sola sin tener problemas de salud, pero, ¿cómo se puede vivir sin problemas de salud? Una vez que la enfermedad se presenta, la importancia de tener una pareja se vuelve innegable. Si me dejo llevar por mis sentimientos, realmente desearía encontrar a alguien para una segunda boda. Sin embargo, mis hijos piensan que no necesito una pareja para un nuevo matrimonio. Ellos creen que, dado que ya tengo más de 70 años, no es necesario que busque a alguien. En realidad, no solo deseo una pareja para un segundo matrimonio, sino que también espero encontrar pronto a alguien que comprenda mis necesidades y me cuide. Sin embargo, mis hijos no comentan nada al respecto, y yo tampoco me animo a mencionarlo. Después de todo, soy la mayor de la familia, y hablar de este tipo de asuntos a mi edad resulta realmente embarazoso. Por eso, solo puedo optar por soportarlo en silencio, sin saber cuándo podré encontrar una pareja adecuada para un segundo matrimonio. Soy la abuela Sang. Tengo 75 años y perdí a mi esposo el año pasado a causa de una enfermedad. Desde su partida, he experimentado un gran vacío en mi corazón y me resulta difícil encontrar un espacio donde poder expresar mis sentimientos. Estoy convencida de que, sin importar la edad, cada mujer requiere un respaldo emocional. Si una mujer no cuenta con la compañía de un hombre a su lado, su vida no puede considerarse plena. Cuando mi esposo estaba con vida,
a pesar de que teníamos nuestras diferencias, esas discusiones eran las que aportaban vitalidad a nuestras vidas. Desde su fallecimiento, aunque ya no hay nadie que me provoque enojo o me dispute, los momentos de soledad me hacen sentir cada vez más vacía. Temo esa sensación de tener tristezas sin a quien compartirlas y de no poder celebrar la alegría con nadie. Temo salir y entrar cada día en silencio, sintiendo que estoy tan sola y vulnerable. Desearía contar con un hombre fuerte a mi lado, alguien en quien pueda apoyarme y que me brinde una mayor sensación de seguridad. Cuando mi esposo estaba con vida, nunca experimenté miedo. Sin embargo, desde que él se fue, siento un gran temor de estar sola en casa. Me preocupa la posibilidad de que entren ladrones a robar y me asusta la idea de estar sola en la oscuridad durante la noche. La vida en soledad siempre conlleva temores que me inquietan y me hace valorar la presencia de un hombre a mi lado. Si es posible, tengo la intención de buscar pronto una pareja para un segundo matrimonio. A pesar de mis 75 años, todavía siento la necesidad de tener a un hombre a mi lado. Deseo que un hombre me acompañe, que me brinde calor y una sensación genuina de seguridad. Soy una mujer que se atreve a reflexionar y actuar. He hablado sobre este asunto con mis hijos e incluso les he pedido ayuda para encontrar una pareja para un segundo matrimonio. No busco el apoyo económico de un nuevo compañero, simplemente deseo su compañía todos los días. Mis hijos no comprenden por qué quiero buscar a alguien para un segundo matrimonio. Ellos dicen que estoy loca y me consideran confundida. Me preguntan si no es preferible vivir en paz y en silencio. ¿Por qué tengo que buscar a un hombre mayor que no solo representaría un gasto, sino que también podría traicionarme? No creo que esté confundida, más bien, creo que mis hijos son los que no entienden. Ellos ya tienen sus parejas, mientras que yo sigo sola, y no logran ver lo difícil que es llevar una vida en soledad. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video, y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Además de una vivienda y una pensión que no es muy elevada, no cuento con muchas pertenencias, así que, ¿qué podría quitarme un anciano? Realmente no comprendo la perspectiva de mis hijos. Con mi situación financiera, debería ser lo contrario, tendría que ser la otra persona quien me tema, no yo a ellos. Si mis hijos no desean ayudarme a encontrar una pareja para un segundo matrimonio, buscaré la forma de hacerlo por mi cuenta. Desde hace un tiempo, he estado pidiendo a amigos y conocidos que me ayuden a encontrar una pareja para mi segundo matrimonio. Si aparece un hombre que me atraiga, no dudaré en casarme con él lo antes posible. Creo que tener a alguien a mi lado le da sentido a la vida. Vivir sola y sentirse infeliz es simplemente existir sin disfrutar de lo que ofrece la vida. Soy abuela, tengo 78 años y en 2 años cumpliré 80. Aunque muchos consideran que estoy en la etapa final de mi vida, yo sigo con la esperanza de encontrar a alguien y no dejaré de buscar una vida plena solo porque el tiempo que me queda sea limitado. Tras el fallecimiento de mi primer esposo, viví más de 2 décadas en un segundo matrimonio. En términos generales, mi segunda relación fue satisfactoria, aunque mi segundo esposo no vivió lo suficiente como para compartir conmigo la etapa de la vejez, no tengo quejas al respecto. Ambos hombres me brindaron un trato excelente, me amaron profundamente, lo que me permitió disfrutar de la dicha de sentirme una mujer plena. Con ambos tuve hijos, con el primero, un hijo, y con el segundo, una hija. A pesar de que mis esposos fueron sumamente atentos conmigo, la relación con mis hijos es más compleja. Ellos me acusan de ser una madre egoísta, de enfocarme solo en disfrutar de la vida, y de no haber estado presente cuando me necesitaban. No considero que sea egoísta en lo más mínimo, más bien, pienso que mis hijos son los que muestran un comportamiento demasiado egoísta. Los eduqué y los respaldé para que pudieran formar sus propias familias, ya he cumplido con todas mis obligaciones como madre. ¿Por qué, después de haberse jubilado, debo seguir ayudándoles con el cuidado de sus hijos y proporcionarles dinero? Cuando mi hijo tuvo su primer bebé, me solicitó que fuera a su hogar para ayudar con el cuidado del niño. Explicó que contratar a una niñera era muy costoso y que no confiaba en ellas, como abuela del niño,
estar conmigo era lo más seguro, y además, al cuidar de su hijo, no les cobraría nada. Le dejé claro a mi hijo que he trabajado intensamente la mayor parte de mi vida, que finalmente me he jubilado y deseo disfrutar de una vida tranquila en mi hogar. Solo quiero quedarme en casa, sin planes de ir a ningún lado. Desde que me negué a cuidar a mis nietos, mi hijo ha cortado toda comunicación conmigo. Me dijo que las abuelas de otras familias son las que se ofrecen a ayudar con sus nietos, mientras que yo solo me preocupo por disfrutar de mi vida. No tiene en cuenta la presión que enfrentan los jóvenes, no me importa si él está feliz o no, lo único que me importa es lo que yo deseo. He vivido muchos años y he aprendido muchas cosas, incluso si intentara ayudar a mi hijo con el cuidado de los niños, sería un esfuerzo en vano, ya que él nunca valoraría mi apoyo. Cada 2 años, mi hijo tiene un nuevo bebé, y si yo aceptara cuidar a ambos hasta que comiencen el jardín de infantes, eso me tomaría al menos 6 años. No soy tan ingenua como para hacer sacrificios sin interés por mis hijos. Tengo mi propia vida y no voy a malgastar mis mejores años por ellos. Cuando mi hija se casó, no tenía los fondos necesarios para comprar una casa. Después de 7 años de matrimonio, finalmente lograron ahorrar algo de dinero y decidieron adquirir un nuevo hogar. Faltaban 100,000 yuanes para el pago inicial, y mi hija se atrevió a pedirme un préstamo. Yo no le prestaría dinero en absoluto, ya que todavía siento resentimiento por no haberme hecho caso cuando le advertí que no se casara con un hombre sin dinero ni perspectivas. Como no me prestó atención en ese momento, no tengo razón para ayudarla ahora. Como no le presté dinero, mi hija me guarda resentimiento y nuestra relación madre-hija se ha deteriorado por completo. Aunque ni mi hijo ni mi hija son muy cercanos a mí, no me preocupa. En aquellos tiempos, cuando mi esposo estaba vivo, nunca me sentí sola. Desde su fallecimiento, siento que soy una persona solitaria, y las mujeres no vienen a visitarme durante todo el año. Paso los días sola, y la vida se ha vuelto realmente difícil de sobrellevar. Anhelo encontrar a alguien que me haga dejar de sentirme sola y vacía. Nunca había experimentado la vida en solitario, y desde que mi esposo falleció, me he dado cuenta de lo desafiante que es vivir sola. Siempre que pueda, buscaré una pareja. Estoy convencida de que los días acompañada por un hombre son mucho más alegres. Al final, una mujer que ha superado los 70 aún necesita la presencia de un hombre. ¿No creen que al envejecer, ya no necesiten el apoyo y la compañía masculina? Aún poseen emociones profundas y desean tener a alguien en quien apoyarse, que los quiera nuevamente, y poder disfrutar de una vejez plena junto a un hombre. Las mujeres que han superado los 70 también temen enfrentar la soledad, temen quedarse solas en una gran casa deshabitada, sintiendo el vacío en sus corazones. También anhelan el amor, no tiene que ser una pasión arrolladora, solo algo tranquilo y sereno. En cuanto a las mujeres mayores que buscan compañía, debemos verlo con respeto, ya que cada ser necesita el calor del sexo opuesto. En este mundo, no hay mujer que no desee acercarse a la calidez, sin importar su edad, aún tiene derecho a disfrutar de la felicidad. A los 65 años, si una mujer de campo busca el verdadero amor y desea compartir su noche, sin duda, haré todo lo posible para hacerla feliz. Al llegar a la vejez, solo un compañero se convierte en el verdadero respaldo. Compañero, contar con alguien en la tercera edad es una fuente de felicidad. En la juventud, se siente agradecido por tener a los padres, en la madurez, por contar con amigos cercanos, y en la juventud, por disfrutar de la compañía de una pareja. Al meditar sobre esto, se le llama la sabiduría de la vida. La conexión entre las personas es similar a un tren, llega un momento en el que debemos descender, pues nadie puede estar a nuestro lado para siempre. Solo es posible encontrarnos repetidamente en el trayecto de la vida con quienes están cerca de nosotros. Si logramos encontrar a esa persona, sin duda será una gran fortuna. La tía Wang, de 65 años, está experimentando esa suerte.
Tuvo un matrimonio que muchos considerarían ideal. Su exesposo era profesor en una universidad prestigiosa. Era una persona cultivada y afectuosa, que estuvo enamorado de la tía Wang durante 40 años, y tuvieron una hija juntos. Sin embargo, la vida de la tía Wang no siempre fue libre de preocupaciones, también enfrentó sus propios desafíos. Lamentablemente, hace unos años, su esposo falleció a causa de un derrame cerebral. Desde entonces, la tía Wang ha permanecido viuda, hasta que el año pasado, su hermana le presentó a un posible compañero. Entre ellos surgió una conexión, y finalmente lograron superar los obstáculos para estar juntos. No tardó mucho en que la tía Wang empezara a sonreír, contenta con lo que había alcanzado. ¿Qué fue lo que permitió que este matrimonio, que al principio no parecía prometedor, terminara siendo exitoso? Escuchemos a la tía Wang explicar su experiencia. Me llamo Wang, tengo 65 años, y he tenido una vida que muchos considerarían envidiable. Mi esposo era un hombre elegante, mis hijos han alcanzado el éxito, y nunca he enfrentado dificultades económicas. Actualmente, vivo en una casa que alberga más de 200 botellas de vino, y mis hijos me visitan cada semana. En términos generales, no tengo quejas, de hecho, podría decir que estoy en una situación bastante favorable. Sin embargo, no logro entender por qué es tan complicado encontrar la felicidad que tanto anhelo. Permítanme contarles mi historia. Conocí a mi esposo a través de una introducción. En ese entonces, el concepto de amor libre no era común y la mentalidad de las personas era bastante restringida. Mis padres también tenían una visión conservadora. A los 20 años, me presentaron a mi futuro esposo y, tras un año de conocernos, decidimos casarnos. Aunque, después de casarnos, no podíamos compararnos con las parejas jóvenes de hoy, que muestran tanto afecto, teníamos una relación basada en el respeto mutuo. Él siempre fue muy atento conmigo, cada mes, cuando recibía su sueldo, me lo entregaba y me dejaba encargada de las finanzas. Al principio, eso era aceptable. Aunque no había pasión, así eran los matrimonios en esa época, encontrar a un hombre excepcional y vivir juntos era suficiente. No obstante, con el paso del tiempo, comencé a perderme en esta relación. Primero, mi suegra enfermó y requería atención en casa. En ese momento, nuestras finanzas eran limitadas, por lo que tuve que dejar mi trabajo para cuidar de ella. Tras 2 años, ella falleció y luego tuve a mis hijos, lo que me mantuvo en casa durante 15 años. En realidad, no era tan negativo, así es la vida, uno se siente atrapado por los hijos y la familia. Siempre pensé que cuando mis hijos crecieran, podría retomar la profesión que me apasionaba. De hecho, también estudié en una escuela de formación docente y, antes de casarme, daba clases de música en una escuela primaria. Cuando mi hijo tenía 13 años, le expresé a mi esposo mi deseo de regresar al trabajo. No estaba del todo de acuerdo. Aunque era una persona educada y afectuosa, tenía una mentalidad bastante tradicional. Durante todo ese tiempo, se había acostumbrado a que yo me hiciera cargo de las responsabilidades del hogar. No consideraba que mis dificultades fueran significativas. Mi madre también me había aconsejado que, una vez casada, debía poner la familia como prioridad, por lo que seguí encargándome de todos en casa. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video, y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Fue solo hace unos años, después de la muerte de mi esposo, cuando mi hermana me llevó a una universidad para adultos mayores. Fue allí donde conocí a un hombre que me ayudó a darme cuenta de que no solo era una ama de casa, sino que también poseía habilidades y talentos propios. Él era un profesor de música jubilado de un conservatorio, y nos enseñaba piano. La primera vez que lo vi,
Me sorprendió lo poco que se parecía a un músico, su rostro era sombrío y delgado, como el de alguien que pasa todo el día al aire libre. Después de pasar un tiempo juntos, supe que, cuando era joven, él comenzó a ir al campo todas las semanas para enseñar música a los niños. Años de dedicación lo transformaron en la persona que es ahora, y eso me motiva profundamente. Al principio, no quería tocar el piano porque hacía mucho tiempo que no lo hacía y estaba convencida de que no lo haría bien. No quería perder la dignidad frente a tanta gente, pero poco a poco, gracias a la persistente insistencia de Lao Zhou, empecé a practicar. Tocas de maravilla, se nota que tienes una gran base, deberías tocar más a menudo. Eres muy elocuente, ya tienes cierta edad y sigues diciendo tonterías. No tienes razón, no estamos tocando para los demás, sino porque nos apasiona. Con mi edad, ¿no sigo tocando yo también? Mientras el corazón siga lleno de amor, la edad no cuenta. Así es, mientras siga existiendo pasión, no hay motivo para rendirse. Luego, comencé a tener charlas frecuentes con Lao Zhou sobre el piano, y en ocasiones lo acompañaba al campo para enseñar a los niños. Todo esto lo ha observado mi hermana, quien ha comenzado a pensar en la posibilidad de que nos unamos, y Lao Zhou también ha estado solo desde su divorcio hace muchos años. Al principio, cuando mi hermana me lo sugirió, me sentí incómoda, aunque en el fondo había una atracción hacia Lao Zhou. Sin embargo, siempre creí que eso sería una especie de traición a la memoria de mi difunto esposo. No estoy segura si mi hermana ha conversado con Lao Zhou, pero su presencia se volvió cada vez más habitual. Al principio solo venía a ayudarme con alguna reparación de tuberías, pero luego comenzó a llegar acompañado de mi hermana para preguntarme qué opinaba. Hermana, mi cuñado ya se fue hace años, y tú sigues tan joven. ¿De verdad piensas seguir viviendo así, sola? Me quedé en silencio. Hermana, te veo contenta cuando estás con Lao Zhou, y tu sonrisa es más constante. Durante todos estos años, nunca te has cuidado como deberías. Ahora que el cuñado ya no está, es el momento de que vuelvas a ser tú misma. Después de decir esto, giró la cabeza y miró a Lao Zhou. Hermano Zhou, también deberías decir algo. Escuché a mi hermana comentar que tú y el profesor Zheng tienen una relación muy afectuosa, y todos nosotros ya hemos llegado a esta etapa, una pareja de mayores, apoyándose en la vejez. Durante estos días que hemos estado en contacto, siento que hay una conexión especial entre nosotros. Me gustaría poder estar a tu lado por el resto de mi vida, pero no sé qué opinas tú. Al escuchar las palabras tan sinceras de Lao Zhou, me sentí profundamente conmovida. Pero no pude darle una respuesta en el momento, también necesitaba consultar a los niños. Al ver que no le respondía, Lao Zhou se fue. Como era de esperar, cuando los niños se enteraron, todos se mostraron en contra. Ellos piensan que, dada mi edad, ¿por qué debería seguir complicándome la vida? Lo que no logran comprender es que estuve enamorada de su padre durante muchos años, y ahora, menos de 5 años después de su partida, ya estoy buscando una nueva pareja. Ellos ven esto como una traición hacia su padre. Al escuchar eso, me invadió una profunda tristeza, todas las frustraciones que había guardado durante tanto tiempo se desbordaron en ese instante. Me siento culpable por él, porque cuando era joven, dejé de lado mi carrera y mis sueños solo para quedarme en casa, dedicándome por completo a cuidar de la familia. Con el tiempo, fui perdiéndome a mí misma. Durante los años en los que él estuvo enfermo, hice todo lo que pude para atenderlo. Ahora que quiero buscar mi propia felicidad, ¿por qué se siente tan complicado? Después de decir esto, ya me sentía completamente agotada. Los niños me miraban con una expresión de asombro. Parecía que no podían entender por qué su madre, que siempre había sido tan amable y cariñosa, se sentía tan herida. Después de un rato, fue la hija quien dijo, «Mamá, en estos años te hemos descuidado.
Ahora, ve y busca tu propia felicidad. Al escuchar esas palabras, las lágrimas comenzaron a fluir con más fuerza. Parecía que de repente todo el dolor que llevaba en el corazón se desvanecía. Al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en la inesperada partida de Lao Zhou hace unos días. Seguramente él pensó que no estaba de acuerdo. En estos días, tampoco había tenido noticias suyas, y de repente me invadió una sensación de tristeza. Unos días más tarde, mientras estaba fuera, me torcí el pie por accidente, y al tener que acudir al médico, descubrí que se trataba de una fractura. La vida se volvió más complicada, aunque mis hijos venían a cuidarme todos los días, no quería ser una carga para ellos, así que mencionaron que buscarían una enfermera. En ese momento, mi hermana vino a visitarme, y para mi sorpresa, Lao Zhou también apareció. Escuché que te torciste el pie, vine a verte. Me miraba con preocupación, y era la primera vez que se encontraba con mis hijos. En su rostro, también noté algo de incertidumbre. Al ver a Lao Zhou, las chicas tampoco dijeron nada, como si mis palabras anteriores las hubieran hecho cambiar de actitud. Mamá, ahora nos vamos, pero regresaremos a visitarte en otro momento, dijeron. Y se marcharon con calma. Después, Lao Zhou comenzó a cuidarme a diario, preparaba comidas deliciosas para mí y mantenía la casa en perfectas condiciones. Por las tardes, incluso tocaba el piano para mí. Estos gestos me hacían sentir cada vez más feliz. No puedo soportar que Lao Zhou esté viajando de un lado a otro todos los días. El día de la revisión se acerca rápidamente y necesitamos estar en el hospital temprano. Esa noche, le sugerí a Lao Zhou que no regresara, que se quedara aquí. Al escuchar esto, Lao Zhou se mostró serio y parecía a punto de negarse. Pero le expliqué que había decidido que quería envejecer a su lado. ¿Acaso pensaba que me faltaba algo y quería irme? Lao Zhou, un poco incómodo, trató de justificarse, pero al pensarlo mejor, solo pudo decir, si insistes, entonces me quedaré esta noche. En ese momento, Lao Zhou y yo nos miramos, entendiendo que nuestra historia había llegado hasta aquí. También habíamos decidido ponernos al día con los jóvenes de hoy, y el 20 de mayo planeábamos ir a registrarnos. ¿Piensan que Lao Zhou y yo podremos tener un futuro lleno de felicidad juntos? Pues bien, aquí terminamos por hoy. Agradezco mucho que hayan estado aquí, y espero que lo que compartí hoy haya resonado con ustedes de alguna forma. Para los que se están suscribiendo, no olviden darle clic a suscribirse, así podremos estar con ustedes día a día. Sigamos creciendo juntos, disfrutando juntos y envejeciendo lentamente juntos. Nos vemos la próxima. Si lo hubiera comprendido un poco antes, tal vez seguiría viviendo en aquella casa. Hola, soy Max Smith, tengo 90 años. Actualmente resido en una habitación dentro de un hogar para personas mayores. Siempre tuve el deseo de permanecer en mi hogar hasta el final, llevar una vida tranquila, con días en los que pudiera seguir mi propio ritmo, sin prisas impuestas por otros. Pero cuando quise darme cuenta, ya había perdido gran parte de mi energía física y claridad mental. Ahora, son los demás quienes toman todas las decisiones por mí, a qué hora debo levantarme, qué debo comer. Casi nada depende ya de mi propia elección. Solía decirme, estaré bien, lo haré en otro momento. Pero cuando quise darme cuenta, aquellos días en los que no me preocupaba demasiado me arrastraron a una situación irreversible. Hoy lo veo con total claridad, todo aquello pudo haberse evitado. Por eso, deseo que tú no cargues con los mismos remordimientos. Quiero que tengas esta información antes de que sea demasiado tarde, las 8 pequeñas cosas a las que no presté atención. La primera trata sobre lo riesgoso que puede ser permanecer inactivo. Cuando era más joven, me mantenía activo de forma natural entre el trabajo y mis aficiones. Nunca se me ocurrió que llegaría a perder fuerza en los músculos.
Sin embargo, al pasar de los 70, caminar comenzó poco a poco a volverse una carga. Dejé de salir con tanta frecuencia a hacer las compras. Hoy me siento cansado, mejor mañana, me decía, y así fui aplazando cada vez más las salidas. Con el tiempo, salir de casa empezó a parecerme una incomodidad. Por aquel entonces pensaba que era mejor no exigirme demasiado, pero en el fondo, lo que hacía era reducir cada vez más mis oportunidades de mantenerme en movimiento. Me quedaba dormido viendo la televisión y, al despertar, ya había caído la tarde. Aún así, solía pensar, supongo que así es en la vejez, y me resignaba. Pero el cuerpo, cuando no se mantiene activo, pierde fuerza con rapidez. Tropiezas con cualquier irregularidad en el suelo, y una caminata hasta un supermercado algo alejado requiere hacer varias pausas. Más adelante, ya no podía salir con seguridad sin un bastón. Después, dejé de salir a caminar, y hasta moverme dentro de casa se volvió una dificultad. Al final, incorporarme del futón se volvió una tarea complicada. Mi cuerpo ya no reaccionaba como antes, y eso me tomó por sorpresa. Si me hubiera advertido con anticipación sobre la importancia de mantenerme en movimiento, aunque fuera de forma moderada, no habría pasado por tanto. Cuando quise darme cuenta, ya era demasiado tarde para recuperar la capacidad de caminar como antes. Esa fue mi vivencia. Por eso quiero compartirla contigo. Si todavía tienes energía para salir a hacer las compras, no dejes pasar esa oportunidad. Incluso si te resulta difícil salir de casa, levantarte más veces de manera intencional mientras estás en tu hogar puede ayudar a conservar la fuerza muscular. No importa si estás viendo la televisión, simplemente mueve los brazos, da pasos firmes, con solo eso, notarás cómo mejora la circulación. A medida que envejecemos, solemos decir que no debemos esforzarnos demasiado, pero es igualmente esencial no quedarnos en reposo por largos periodos. Recuerda esto, si te acostumbras a no moverte, en pocos meses tu cuerpo dejará de hacerlo por completo. Yo misma lo aprendí de manera directa. Estoy convencida de que si adoptas el hábito de moverte desde ahora, tu futuro será completamente diferente. Lo segundo que lamento es no haberle dado la importancia adecuada a la alimentación y la hidratación. Es bastante frecuente que, con el paso de los años, el apetito disminuya. Yo solía pensar, si no tengo hambre, no es necesario comer, así que empecé a saltarme el desayuno. Hubo días en los que solo comía una vez. Lo mismo ocurría con el agua. No quería tener que ir al baño con frecuencia, así que evitaba beber líquidos. Incluso en jornadas calurosas, no tomaba ni un vaso de agua. El resultado fue una presión arterial inestable, mareos y falta de equilibrio. Cuando me dijeron por favor, beba más agua, me di cuenta de lo poco que me había cuidado. Ahora, con la ayuda de quienes me lo recuerdan, logro alimentarme e hidratarme adecuadamente. Sin embargo, debí haber tomado esta responsabilidad por mí misma desde mucho antes. Aunque no sientas hambre, puedes optar por alimentos suaves o diseñados especialmente para personas mayores. En cuanto al agua, existen muchas alternativas fáciles de consumir, como el té de cebada o las bebidas isotónicas. A medida que envejecemos, la alimentación y la hidratación se convierten en elementos esenciales para mantener el cuerpo. Si los descuidas, la fuerza muscular disminuye rápidamente y la salud se deteriora en poco tiempo. Lo he vivido en carne propia. Aunque sea poco, intenta comer algo por la mañana. Trata de añadir proteína al almuerzo o a la cena. Aunque no sientas sed, asegúrate de beber agua con regularidad. Con solo un poco de atención, tu bienestar físico puede mejorar de manera notable. Al final del día, reflexiona, ¿hoy tomé suficiente agua? ¿Consumí suficiente proteína? Solo con estas pequeñas acciones ya estarás cuidando tu cuerpo.
Si lo reflexionas solo después de haber sido hospitalizado, será demasiado tarde. Las cosas más evidentes son las que más necesitamos apreciar desde el principio. Lo digo con sinceridad. Lo tercero que me pesa es no haber seguido entrenando mi mente. Mis hijos ya vivían por su cuenta, y mi esposa partió antes que yo. Me encontraba solo. Con el paso del tiempo, perdí la oportunidad de tener conversaciones significativas con alguien. La televisión estaba encendida todo el día, y yo la observaba sin reflexionar. Abría el periódico, leía unas cuantas frases y luego lo dejaba de lado. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video, y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Con el tiempo, empecé a notar que perdía energía para leer y me costaba concentrarme. Intentaba hacer crucigramas o sudokus, pero me llevaba demasiado tiempo o no encontraba las soluciones. Eso me llenaba de frustración. Era evidente lo mucho que había dejado de ejercitar mi mente. Sin embargo, al mirar atrás, me doy cuenta de que había muchas pequeñas acciones que podía haber realizado. Por ejemplo, intentar calcular el total de la compra al pagar, conversar un poco con un vecino o leer en voz alta los titulares del periódico. Hábitos pequeños como esos son poderosos impulsos para el cerebro. Sin embargo, cuando te acostumbras a un estilo de vida en el que no es necesario reflexionar sobre nada, tu mente comienza a relajarse rápidamente. Algo similar me ocurrió a mí. Dejé de tener interés en preguntarme qué hice hoy, qué haré mañana. No solo empecé a olvidar cosas, también perdí las energías para salir de casa. Si ahora sientes que hablas menos o que todo el día te lo pasas frente a la televisión, por favor, no ignores esa situación. Por ejemplo, puedes intentar escribir en un diario tus pensamientos sobre un libro, registrar los sucesos del día en un calendario, o contar cuántas veces mueves los brazos mientras realizas los ejercicios de radiogimnasia. Solo con un pequeño esfuerzo mental, tu ánimo puede mejorar y la vida comienza a verse de una manera diferente. El cuarto aspecto es haber tomado la decisión de alejarme de las interacciones sociales por voluntad propia. No es que antes no tuviera vínculos con los vecinos, pero desde la muerte de mi esposa, cada vez me quedaba más en casa, lo que redujo las ocasiones de encontrarme con caras conocidas. Incluso cuando intentaba iniciar una conversación, el día simplemente se desvanecía. Con el paso del tiempo, ya nadie me preguntaba cómo me encontraba, y yo también comencé a sentir que sería extraño saludar a alguien después de tanto tiempo. Así, me fui aislando de cualquier oportunidad de conectar con los demás. Al reflexionar sobre ello, me doy cuenta de que ese fue el momento decisivo. Si al menos hubiera asistido una vez a alguna reunión del vecindario, habría tenido la oportunidad de compartir que no me sentía bien. Pero lo fui dejando una y otra vez, y así transcurrieron los años. Creía que estar sola era más cómodo, pero en los momentos difíciles, el no tener a nadie que se dé cuenta resulta ser mucho más aterrador de lo que pensaba. Cuando comencé a sentirme inestable al caminar, no lo compartí con nadie. Aunque me encontraba mal, me quedaba en cama en silencio. Con el tiempo, ya no pude moverme y me di cuenta de que no podía vivir por mi cuenta. Es por eso que quiero contarte ahora que las relaciones humanas no solo sirven para combatir la soledad. También son una forma de recibir apoyo cuando más lo necesitamos. Un saludo ocasional en un paseo o una pequeña charla puede hacer que alguien se dé cuenta si estás cambiando. Te ruego que no dejes pasar esas oportunidades. El quinto aspecto es haber tenido un deseo excesivo de evitar incomodar a los demás. Siempre creí que depender de alguien era algo que debía evitar. Aunque me sintiera algo incómodo, trataba de solucionar todo por mi cuenta. Incluso cuando me dolía la espalda mientras limpiaba, continuaba trabajando, y si se fundía una bombilla, me subía a un banquito para cambiarla, a pesar del riesgo.
Ahora, al reflexionar sobre ello, me doy cuenta de que hubiera sido suficiente con pedir un poco de ayuda. Sin embargo, sentía que debía encargarme de todo yo solo. Un día, mientras seguía insistiendo, me resbalé y me lastimé la rodilla derecha. Tuve que estar en el hospital durante un buen tiempo, y para ese entonces, caminar se había vuelto un verdadero reto. Al final, terminé siendo una carga pesada para mis hijos, a quienes justamente no quería incomodar. Si hubiera pedido ayuda antes, tal vez podría haber evitado esa lesión. Pensaba equivocadamente que pedir ayuda era una molestia. Pero ahora entiendo que, a menudo, una sola palabra puede marcar la diferencia. Tareas como limpiar la casa, cambiar una bombilla o hacer compras pequeñas, hoy sé que hay muchos servicios disponibles para ayudarte. Sin embargo, en ese momento, ni pedía asistencia ni permitía depender de nadie. Ahora, me arrepiento un poco de esa actitud. Tal vez, mi mayor debilidad fue no haber sabido decir necesito ayuda. El sexto punto fue no haber priorizado las medidas de seguridad en el hogar. Viví durante años en una casa antigua de madera. Las escaleras empinadas y los desniveles del pasillo permanecían igual. Estaba tan acostumbrada a ellos que pensaba que no era necesario hacer reformas. Pero con el paso del tiempo, las piernas se debilitan, y esos lugares se vuelven mucho más peligrosos de lo que uno cree. Frecuentemente tropezaba y caía cuando iba al baño durante la noche. Sin embargo, siempre pensaba, no es nada grave, y lo dejaba pasar. Hasta que un día, finalmente, me caí. Me golpeé la rodilla derecha con fuerza y terminé siendo hospitalizado. Al recibir el alta, me informaron que ya no podía seguir viviendo solo en esa casa, ya que con las escaleras y los desniveles, algo similar podría volver a ocurrir. Fue entonces cuando tomé la decisión de mudarme a una residencia. Este tipo de situaciones no son raras. Una caída en la tercera edad puede transformar por completo tu rutina diaria. Si tu intención es continuar residiendo en tu hogar, es fundamental evaluar lo antes posible las medidas de seguridad. Actualmente, existen apoyos del gobierno local que pueden financiar parcialmente instalaciones como barandales o ajustes en el piso. De haberme informado adecuadamente en su momento, quizá no habría tenido que abandonar mi vivienda. El séptimo error fue no haberme informado sobre las redes de apoyo disponibles en la comunidad. En mi vecindario existían diversos programas destinados a personas mayores, asistencia para desplazarse, clases de actividad física con transporte incluido, orientación en centros comunitarios multifuncionales, entre otros. Sin embargo, nunca me tomé el tiempo de interesarme por esos recursos y apenas asistí a uno. Me decía a mí misma, aún no lo necesito, es muy engorroso ir al ayuntamiento, y al final, ni siquiera busqué información al respecto. Los días fueron pasando sin que hiciera ningún tipo de preparación, y cuando mis movimientos ya estaban bastante limitados, una amiga me sugirió acudir al centro comunitario. Pero para entonces, ya no tenía la capacidad de salir de casa. Desconocía por completo la existencia de servicios como la rehabilitación en casa o el apoyo domiciliario. Tampoco sabía que existía el rol del coordinador de cuidados. Hoy pienso que, si al menos hubiera asistido en alguna ocasión a una actividad comunitaria o una clase, quizás habría tenido acceso a esa información mucho antes. Pero como seguía pensando que aún no hacía falta, el tiempo simplemente siguió su curso. Y cuando por fin necesité apoyo, las alternativas ya eran muy escasas. Mi situación de dependencia había empeorado, y me informaron que no era posible continuar viviendo en mi hogar. No tuve más alternativa que trasladarme. Lo que verdaderamente lamento es no haberme tomado el tiempo para informarme. Incluso si no tienes que hacer uso de nada por ahora, conocer las alternativas disponibles te da más libertad para decidir cuando llegue la ocasión. Con solo pensar,
quizá eso podría servirme, ya se abre una posibilidad distinta de actuar. Por eso, te animo a que, al menos una vez, investigues sobre los servicios y recursos de apoyo que existen en tu localidad. Ese instante en el que crees que todavía no lo necesitas es, en realidad, el momento ideal para estar preparado. El octavo error fue no haberme anticipado adecuadamente en cuestiones financieras. Siempre me decía, con la pensión y algo que tengo ahorrado, saldré adelante. Sin prestarle demasiada atención, fui postergando la organización económica para la etapa de la vejez. Pero la realidad resultó ser mucho más compleja. Durante mi hospitalización, además de los gastos médicos, surgieron muchos otros desembolsos menores, artículos de uso personal, traslados, entre otros. Más adelante, cuando intenté acceder a cuidados en casa, me di cuenta de que no todo estaba cubierto sin costo. Acondicionar la vivienda para que fuera un lugar seguro también implicó un gasto considerable, y más adelante, al mudarme a una residencia, se agregaron tanto el pago inicial como las mensualidades. Sin darme cuenta, mis ahorros se fueron agotando rápidamente, y aunque intenté evitar ser una carga para mis hijos, terminé recurriendo a ellos en varias ocasiones para pedirles apoyo. Si en aquel entonces hubiera investigado a fondo sobre los seguros de cuidado o el funcionamiento del sistema de salud, si esa posibilidad hubiera estado al alcance, también habría sido viable permanecer en casa, recibiendo la asistencia adecuada justo cuando fuera necesaria. Pienso que, de haberme informado previamente sobre los seguros médicos privados y la asistencia para las actividades cotidianas, tal vez habría sido posible evitar el ingreso a una residencia. Con el paso de los años, cualquier situación menor puede derivar en gastos inesperados. Aunque en este momento creas que todo está bajo control, en cualquier instante podrías enfrentarte a una necesidad económica repentina. Por eso es fundamental anticiparse mientras aún se goza de buena salud y se tiene la capacidad de tomar decisiones con claridad. Yo llegué a la vejez confiando en que de alguna manera saldría adelante. Sin embargo, me encontré con muchas circunstancias en las que, cuando quise reaccionar, ya no había forma de hacerlo, era demasiado tarde. Si uno quiere continuar viviendo en su propio hogar, es imprescindible prepararse no solo físicamente y emocionalmente, sino también en el aspecto financiero. Como no tomé esas precauciones a tiempo, no tuve más remedio que abandonar la casa que tanto anhelaba y mudarme a una residencia. No quiero que tú te veas en la misma situación. Reflexionar sobre el dinero en la vejez no de manera general, sino con claridad y detalle, me parece el primer paso para cuidar tu bienestar. Al reflexionar sobre el pasado, me doy cuenta de que estos 8 remordimientos surgieron, en su mayoría, por mi tendencia a aplazar decisiones y asumir que todo se arreglaría por sí solo. Elegí no prestar atención a las señales de advertencia y a los miedos que ya comenzaban a aparecer, repitiéndome frases como lo pensaré mañana o seguro encontraré una solución. Así fui dejando todo para después, hasta que, sin esperarlo, la realidad me alcanzó y me vi obligada a abandonar mi hogar. En el fondo, deseaba permanecer en mi casa, disfrutar los días a mi propio ritmo y percibir cómo cambiaban las estaciones. Sin embargo, para conservar esa independencia, era necesario cierto nivel de esfuerzo y preparación. Ahora, por fin lo entiendo. Creía que no pasaba nada si no me mantenía activo, si no me alimentaba adecuadamente, si no estimulaba mi mente o si no solicitaba apoyo. Tendría que haber cuestionado ese tipo de pensamientos. Aunque era consciente de ello, no tomé acción. Por eso terminé dejando mi hogar. Todavía tienes tiempo. Ninguno de estos 8 remordimientos es algo fuera de lo común. Por ejemplo, caminar aunque sea un poco cada mañana. Asegurarte de incluir proteínas en todas tus comidas. Ponerte de pie un momento mientras ves televisión y mover los pies. Saludar a alguien y preguntarle cómo se siente.
Acercarte a la alcaldía para informarte sobre los servicios disponibles. Revisar tus ahorros y seguros, aunque solo sea por este mes. Con solo esto, tu vida comenzará a transformarse gradualmente. No fue algo que yo decidiera. Como resultado, perdí la capacidad de escoger el lugar donde deseaba vivir. Si tan solo me hubiera dado cuenta antes. Esa reflexión sigue persiguiéndome. A aquellos que creen que aún no es necesario llegar a ese punto, les pido que recuerden lo que me ocurrió. Aunque parezcan insignificantes, las decisiones o acciones pequeñas pueden tener un impacto enorme en nuestra vida en la vejez. Y lo contrario también es cierto, si no se toman esas decisiones, la situación puede deteriorarse rápidamente. En pocas palabras, si deseas mantener tu vida en casa, no pospongas lo que puedes hacer hoy. ¿Es segura la trayectoria al baño por la noche? ¿Estás alimentándote adecuadamente? ¿Estás ingiriendo suficiente agua? ¿Estás ejercitando tu mente? ¿Tienes oportunidades para conversar con alguien? ¿Hay alguien con quien puedas hablar? ¿Tienes un plan financiero? Cada uno de estos factores tiene un impacto significativo en tu futuro. Yo ya no puedo regresar a esa casa. Por eso, mi deseo es que tú logres llegar a tiempo. Te pido que empieces ahora a cuidar tu vida. Si esta historia puede ayudar, aunque sea un poco, a impulsar a alguien, sentiré que valió la pena compartir estas palabras. Agradezco sinceramente que hayas llegado hasta el final. De todo corazón, espero que tu vida siga desarrollándose en un lugar donde encuentres tranquilidad. ¿Alguna vez te has cuestionado por qué, a pesar de seguir una dieta equilibrada, sigues despertando con molestias en las piernas, hinchazón en las articulaciones o una rigidez matutina inexplicable? Es posible que estés haciendo todo correctamente, manteniéndote en movimiento, consumiendo huevos como fuente de proteínas, asegurando una hidratación adecuada, y, sin embargo, el malestar persiste. Para muchas personas mayores, este enigma no está tanto relacionado con los alimentos que ingieren, sino con la manera en que los combinan. Una de las combinaciones más inesperadas que pueden desencadenar inflamación crónica y dolor en las piernas es la de los huevos junto con ciertos alimentos inapropiados. ¿Por qué los adultos mayores deben ser cautelosos con las combinaciones de huevo? Los huevos son comúnmente vistos como un alimento altamente nutritivo, ya que contienen una gran cantidad de proteínas, vitaminas como la B12 y compuestos esenciales como la colina. Contribuyen al buen funcionamiento del cerebro, favorecen la regeneración muscular y aportan energía. No obstante, con el paso de los años, el organismo se vuelve más susceptible a ciertos factores que promueven la inflamación, especialmente cuando la digestión se vuelve más lenta y el sistema inmunológico pierde fortaleza. Para las personas mayores de 60 años, algunas combinaciones alimenticias, especialmente aquellas que incluyen huevos, pueden desencadenar de forma silenciosa la inflamación. Esto puede provocar molestias en las piernas, rigidez en las articulaciones e incluso hinchazón en áreas como tobillos, rodillas o pies. Esta inflamación puede empeorar los síntomas de la artritis, perjudicar los nervios y limitar la movilidad, algo que cualquier persona mayor desearía evitar. A continuación, veremos los 6 alimentos que conviene evitar mezclar con huevos y por qué las repercusiones podrían ser más graves de lo que se piensa. 1. Carnes procesadas, tocino, salchichas, jamón. Para muchos estadounidenses mayores, el aroma del tocino chisporroteando en la mañana es más que solo un desayuno, es un recuerdo, un ritual, un consuelo. Durante décadas, los huevos con una porción de salchicha o jamón han sido la opción clásica para empezar el día. Pero, ¿y si esa mezcla tan habitual y apreciada estuviera, sin que lo notaras, contribuyendo al malestar en tus piernas, la inflamación en tus rodillas y la rigidez en tus articulaciones? Los embutidos y carnes procesadas, como el tocino, las salchichas y el jamón, contienen cantidades elevadas de sodio,
nitratos, aditivos químicos y grasas saturadas. Estos componentes no solo afectan la salud cardiovascular, sino que también pueden provocar una fuerte respuesta inflamatoria en el organismo, particularmente en personas mayores de 60 años. Con el paso de los años, nuestro organismo reduce su eficiencia para metabolizar y eliminar estas sustancias, lo que da lugar a un aumento de la inflamación, especialmente en las articulaciones y músculos de la zona inferior del cuerpo, donde la circulación ya se ha visto afectada por el envejecimiento. Incorpora ahora los huevos a la preparación. Aunque estos, por sí mismos, aportan una gran cantidad de nutrientes, también poseen compuestos de azufre que, al mezclarse con los nitratos presentes en las carnes procesadas, pueden elevar los niveles de ácido úrico en la sangre. Un exceso de ácido úrico es un factor bien conocido en la aparición de síntomas similares a la gota, como inflamación, enrojecimiento y dolor, especialmente en las rodillas y los pies. Podrías experimentar estos síntomas tras el desayuno o en el transcurso del día, sin ser consciente de que están vinculados con lo que consumiste por la mañana. Más allá de las molestias físicas, esta inflamación discreta puede ocasionar una reducción en la movilidad, un incremento en el riesgo de caídas e incluso agotamiento emocional debido a la constante sensación de malestar con la que debes convivir. Este tipo de alimentación no solo te deja sin energía, sino que también compromete tu autonomía. Por eso, la próxima vez que te sientas tentado a disfrutar de una tira de tocino, haz una pausa y reflexiona, ¿realmente vale la pena unos minutos de placer en el paladar si después viene el malestar? ¿Y qué decir de esa aparentemente inofensiva rebanada de pan tostado o bagel que has acompañado con tus huevos durante tanto tiempo? Eso también podría estar contribuyendo a la inflamación. Si continúas viendo y consideras útiles estos consejos, escribe el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues aquí conmigo. Ahora, avancemos al segundo punto. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. 2. Carbohidratos refinados, pan blanco, bagels, muffins. Existen pocos placeres tan reconfortantes como un pan tostado recién hecho, un bagel con mantequilla o un muffin esponjoso acompañado de huevos en la mañana. Para muchos, estos alimentos no son solo parte del desayuno, sino representaciones de hogar, simplicidad y lo familiar. Sin embargo, conforme avanzamos en edad, es importante ir más allá del confort y reflexionar, ¿qué impacto tiene esta comida en mi cuerpo, particularmente en mis piernas, articulaciones y energía? Los hidratos de carbono procesados, como el pan blanco, los bagels y los muffins, han perdido su fibra y sus nutrientes esenciales. Al consumirlos, el organismo los transforma rápidamente en azúcar, lo que genera un aumento repentino en los niveles de glucosa en la sangre. Esta elevación abrupta desencadena una respuesta en el cuerpo. El sistema inmunológico percibe este incremento de azúcar como un posible peligro y libera sustancias inflamatorias para intentar defenderte. Con el paso del tiempo, estos mensajeros van deteriorando los tejidos blandos de las articulaciones, particularmente en las zonas que cargan peso, como las rodillas, los tobillos y los pies. Para las personas de edad avanzada, cuyo sistema circulatorio y metabólico han disminuido de forma natural, estas variaciones de azúcar en la sangre se vuelven más peligrosas. La inflamación provocada por estos carbohidratos refinados no es solo temporal, sino persistente. Se asienta en las piernas, haciendo que cada paso sea más pesado, doloroso o simplemente agotador. Al mezclar huevos, ricos en proteínas y grasas, con carbohidratos refinados, el proceso digestivo se ralentiza aún más. Esto provoca una acumulación de inflamación en el intestino, la cual se dispersa a través del flujo sanguíneo y con frecuencia alcanza las articulaciones, en especial aquellas que ya están debilitadas por el paso del tiempo o la artritis.
Aunque parezca inofensivo deleitarse con una esponjosa rebanada de pan blanco acompañada de huevos revueltos, podría ser el factor oculto detrás de tu rigidez al despertar o la hinchazón en tus pies al final del día. Pero si los carbohidratos refinados representan un riesgo, ¿qué sucede con esa capa suave y deliciosa de queso derretido que muchos añaden a sus huevos? Quizás valga la pena reflexionar antes de espolvorear queso sobre tu desayuno. 3. Queso, especialmente procesado o derretido. Existe una satisfacción indiscutible al disfrutar de una tortilla con queso derretido o unos huevos revueltos con una capa de queso fundido. Para muchos adultos mayores, el queso ha sido durante años un alimento reconfortante, suave, sabroso y familiar. Sin embargo, lo que muchos no perciben es que esta adición aparentemente inofensiva podría estar influyendo, sin que lo sepan, en el dolor y la rigidez que enfrentan cada día. Con el paso de los años, nuestro organismo se vuelve más propenso a la inflamación. Lamentablemente, los quesos procesados, que suelen formar parte del desayuno, contienen una gran cantidad de componentes que pueden afectar las articulaciones y los músculos, en especial en la zona inferior del cuerpo. En particular, los quesos fundidos o altamente procesados poseen elevados niveles de grasas saturadas, aditivos artificiales y una proteína láctea llamada caseína, la cual puede provocar inflamación en personas mayores de 60 años cuyo sistema digestivo se ha vuelto más delicado. A medida que avanzamos en edad, nuestro sistema digestivo pierde eficacia, lo que hace más complicado procesar alimentos pesados. Al combinar queso con huevos, dos alimentos ricos y densos, se forma una comida difícil de digerir que permanece en el estómago, generando molestias que se extienden por todo el cuerpo. Esto desencadena una serie de reacciones inflamatorias que comúnmente se manifiestan como hinchazón en las rodillas, dolor en las pantorrillas o rigidez en los tobillos, especialmente después de comer o al despertar. Este malestar no solo dificulta la capacidad de caminar o permanecer de pie, sino que, con el tiempo, mina la seguridad en uno mismo y la autonomía. Cuando cada paso se convierte en un desafío, incluso los pequeños placeres, como ir hasta el buzón o dedicar tiempo a la jardinería, pueden volverse extenuantes. Pero lo más impactante es que la causa podría encontrarse en tu desayuno, disfrazada de un alimento aparentemente inofensivo y reconfortante. Sin embargo, el queso no es el único villano encubierto. Hay ciertas verduras, aquellas que siempre hemos visto como aliadas de la salud, que podrían estar contribuyendo al dolor en tus articulaciones. ¿Te intriga descubrir cuáles podrían estar agravando tus síntomas? Analicémoslo más a fondo. Si este contenido te resulta útil y sigues atento a los consejos, deja un comentario con el número 1 abajo para hacerme saber que estás presente. Ahora, pasemos al punto número 4. 4. Vegetales de la familia de las solanáceas, tomates, pimientos, papas. A lo largo de nuestra vida, hemos escuchado repetidamente que las verduras son beneficiosas para la salud, y en muchos aspectos esto es cierto. Sin embargo, en organismos que han envejecido, particularmente aquellos con tendencia a la rigidez en las articulaciones o artritis, no todas las verduras tienen el mismo efecto. Un buen ejemplo son las solanáceas, que incluyen tomates, pimientos, papas y berenjenas. Estos alimentos, llenos de color y vitalidad, suelen estar presentes en desayunos saludables, ya sea en tortillas o como guarnición. No obstante, para muchos adultos mayores, estos vegetales que parecen inofensivos podrían estar contribuyendo al dolor articular, en particular en las piernas, rodillas y pies. Las solanáceas poseen un compuesto natural denominado solanina, el cual, en algunas personas, puede afectar la función nerviosa y exacerbar la inflamación. Con el paso de los años, el organismo pierde eficiencia en la filtración y eliminación de estas sustancias, un problema que se acentúa si la función renal o hepática está deteriorada.
El resultado de esto es una acumulación de solanina, lo que provoca irritación en los tejidos blandos y desencadena inflamación, rigidez e incluso una sensación de ardor. Estos síntomas pueden confundirse fácilmente con artritis o daños en los nervios. Es posible que este malestar se haga más notorio en las mañanas o después de comer, llevándote a preguntarte por qué tus piernas parecen más pesadas, tus rodillas más rígidas o tus pies más sensibles con el paso del tiempo. Lo más alarmante es que muchos adultos mayores combinan solanáceas con huevos, creyendo que se trata de una comida nutritiva y equilibrada en proteínas. No obstante, para quienes son sensibles a estos compuestos, esta mezcla puede convertirse en un desencadenante perfecto del malestar. El organismo, que ya enfrenta la inflamación propia del envejecimiento, termina sobrecargado, lo que desemboca en un dolor crónico que parece surgir de repente, aunque en realidad ha ido gestándose de manera gradual con el tiempo. Puede que no asocies unos cuantos trozos de tomate en tu omelette con el malestar en tus piernas horas después, pero tu cuerpo sí lo percibe. Si has estado experimentando molestias articulares sin una causa aparente, a pesar de mantener una alimentación equilibrada, quizás sea momento de examinar con más detenimiento los vegetales que consumes. Sin embargo, las solanáceas no son la única amenaza oculta. En ocasiones, son los toques dulces que añadimos a nuestros platillos los que, de manera sigilosa, provocan un daño aún mayor. ¿Qué pasa con esa pequeña cantidad de mermelada o con tu jugo de frutas preferido en el desayuno? La realidad podría sorprenderte. 5. Azúcar, mermelada, jalea, ketchup o bebidas azucaradas. Existe algo melancólico en un toque de dulzura por la mañana, una capa de mermelada sobre una tostada, un chorrito de ketchup en los huevos o un pequeño vaso de jugo de naranja en la mesa del desayuno. Estos pequeños placeres parecen inofensivos e incluso merecidos después de años de esfuerzo constante. Sin embargo, para los cuerpos en envejecimiento, incluso una cantidad moderada de azúcar agregada puede dar lugar a una serie de daños invisibles que no solo afectan los niveles de glucosa en sangre, sino que también se traducen en un dolor físico real, particularmente en las piernas y las articulaciones. Con el paso de los años, nuestra capacidad para procesar el azúcar se reduce considerablemente. El páncreas pierde eficiencia, la resistencia a la insulina se incrementa y aquello que antes era un deleite inofensivo ahora puede actuar como un fuerte detonante de inflamación y alteraciones en el sistema nervioso. Cuando el azúcar se introduce en la sangre, desencadena aumentos repentinos en los niveles de glucosa e insulina, lo que genera inflamación en los frágiles tejidos que rodean las articulaciones y los vasos sanguíneos. Con el tiempo, este proceso da lugar a un fenómeno llamado glicación, en el que las moléculas de azúcar se unen a las proteínas del organismo, provocando el endurecimiento de los tejidos, el deterioro del cartílago y una reducción en la circulación sanguínea, especialmente en las piernas y otras extremidades inferiores. Es posible que no asocies de inmediato el hormigueo en los pies, la sensación de ardor en las pantorrillas o la rigidez en las rodillas con esa cucharadita de mermelada que consumiste antes, pero tu cuerpo sí lo registra. Para los adultos mayores, especialmente aquellos que padecen diabetes, prediabetes o problemas de circulación, el azúcar no solo aporta dulzura, sino que también actúa de manera sigilosa y perjudicial. Dificulta el proceso de sanación, reduce la eficacia del sistema inmunológico y prolonga la recuperación incluso de molestias leves. Lo que en un principio parece una ligera incomodidad puede evolucionar hasta convertirse en un dolor persistente y una disminución de la movilidad, poniendo en riesgo la autonomía de formas inesperadas para algo que aparenta ser tan inofensivo como una bebida azucarada. Aún así, el azúcar no es el único peligro encubierto en tu desayuno. Algunos de los efectos más perjudiciales pueden no derivarse de los ingredientes que añades, sino de los que empleas para cocinar. Esa opción más saludable que has estado eligiendo en lugar de la mantequilla podría estar causándote más daño que beneficio.
6. Margarina o sustitutos artificiales de la mantequilla. Por años nos hicieron creer que la margarina era una opción más saludable que la mantequilla, presentada como una respuesta moderna a un dilema de antaño. Con la mejor intención, muchos adultos mayores adoptaron este cambio, convencidos de que estaban eligiendo lo mejor para su bienestar. Sin embargo, las investigaciones actuales revelan una realidad completamente distinta. Los reemplazos artificiales de la mantequilla, como la margarina, en especial aquellos hechos con aceites hidrogenados y grasas trans, distan mucho de ser inofensivos. De hecho, podrían figurar entre los componentes más perjudiciales de tu desayuno, sobre todo si los consumes junto con huevos. A medida que envejecemos, nuestras células se vuelven más delicadas, las articulaciones se tornan más propensas a lesiones y nuestro organismo se vuelve más sensible a las grasas que ingerimos. La margarina se produce a través de un proceso que modifica la estructura de las grasas, generando grasas trans, compuestos tan perjudiciales que han sido prohibidos en numerosos países. Estas grasas afectan la capacidad del cuerpo para manejar la inflamación, contribuyen al endurecimiento de las arterias e impiden una adecuada absorción de nutrientes. El consumo frecuente de estas grasas, particularmente cuando se calientan, como al untarlas en tostadas o utilizarlas para freír huevos, provoca un aumento del estrés oxidativo, lo que deteriora el colágeno en las articulaciones y limita la circulación sanguínea en las piernas. En las personas mayores, los efectos pueden ser realmente perjudiciales: sensación de entumecimiento en los pies, molestias en las pantorrillas, rodillas doloridas o incluso calambres que aparecen de manera repentina. A menudo, estos signos se asocian con el envejecimiento o una circulación deficiente, pero en numerosos casos, la causa real se encuentra en el tipo de aceite utilizado para cocinar el desayuno. Lo más preocupante es que el deterioro se va acumulando de forma discreta con el paso del tiempo, lo que hace difícil vincular el malestar con su causa original. Ya no es solo una cuestión de colesterol, sino también de inflamación, capacidad de movimiento y el mantenimiento de la salud a largo plazo. Poder moverse con libertad, sin temor a caer o experimentar fatiga, es fundamental. Ahora que empiezas a percibir cómo ciertos alimentos influyen de manera sutil en tu bienestar, retomemos la idea principal: ¿qué alternativas tienes? ¿Cómo puedes seguir disfrutando de los huevos, un alimento nutritivo, reconfortante y familiar, sin que contribuyan a la inflamación? Conectemos todos estos puntos y exploremos maneras más seguras e inteligentes de alimentarnos para fortalecer el cuerpo, aportar bienestar y preservar una movilidad sin restricciones. ¿Por qué estas combinaciones son peligrosas para los adultos mayores? Con el paso de los años, vamos entendiendo que no todos los perjuicios se presentan con una señal previa. Muchas veces, los mayores riesgos para nuestra salud ocurren de manera sutil, acumulándose con el tiempo y, en ocasiones, debido a hábitos establecidos. Combinaciones de alimentos que hemos consumido durante años, como huevos con tocino, pan tostado, queso o un toque de mermelada, pueden parecer inofensivas o incluso reconfortantes. No obstante, para las personas mayores, estas combinaciones pueden, sin ser notadas, abrir la puerta a un daño profundo y persistente: la inflamación crónica. Cuando la inflamación se desencadena, pasa a ser la causa principal de numerosos problemas en los adultos mayores: molestias en las piernas, hinchazón en las articulaciones, rigidez y, con el tiempo, una disminución en la movilidad y la autonomía. El peligro de estas combinaciones no radica únicamente en cada componente individual, sino en la manera en que interactúan dentro de un organismo que ha experimentado cambios con el paso de los años. A medida que envejecemos, nuestro metabolismo se desacelera, el sistema digestivo se vuelve más delicado y la capacidad del cuerpo para asimilar azúcares, grasas y aditivos se ve comprometida. Algo que en la década de los 40 solo habría causado una sensación de pesadez, en los 70 puede desencadenar varios días de malestar.
Estos alimentos, sobre todo cuando se combinan, provocan una serie de reacciones químicas, elevan los niveles de azúcar en la sangre, incrementan el ácido úrico y liberan sustancias inflamatorias en el torrente sanguíneo, afectando las articulaciones y los tejidos blandos. Lo más alarmante es que muchas personas mayores no son conscientes de lo que realmente sucede. Suelen achacar sus molestias a la edad, sin considerar que cada comida impacta en cómo responderá su cuerpo al día siguiente. Esa sensación de rigidez al despertar, el punzante dolor en las rodillas, el molesto hormigueo en los pies. Todo podría estar vinculado a las combinaciones de alimentos que han ingerido durante años sin detenerse a analizarlas. El dolor puede parecer un enigma, pero su origen no lo es. La buena noticia: tienes más control del que imaginas. Los mismos alimentos que solían provocarte malestar pueden convertirse en opciones beneficiosas con unos simples ajustes. No es necesario que elimines los huevos ni que renuncies al confort de un desayuno caliente, solo debes conocer las combinaciones que debes evitar. Es en esos pequeños cambios donde recuperas el poder, un bocado, una decisión a la vez. ¿Con qué deberían comer huevos los adultos mayores? Los huevos tienen un encanto que trasciende el tiempo, son básicos, nutritivos y parte de la cotidianidad, un punto de estabilidad en un mundo en constante transformación. Para las personas mayores, continúan siendo uno de los alimentos más beneficiosos en la dieta. Su alto contenido de proteínas, su fácil digestión y la abundancia de nutrientes esenciales los convierten en un gran aliado para mantener la salud del cerebro, la fortaleza muscular y los niveles de energía. La mejor manera de obtener todos los beneficios de los huevos en la etapa adulta no solo depende de su preparación, sino también de los ingredientes con los que los combines. Una elección adecuada puede contribuir a disminuir la inflamación, aliviar molestias en las articulaciones y mejorar la movilidad, ayudándote a seguir disfrutando de tus actividades favoritas. En lugar de acompañarlos con embutidos o panes refinados, opta por alimentos que nutran y favorezcan tu bienestar en lugar de perjudicarlo. Las verduras de hoja verde, como la espinaca, el cal o la rúcula, al ser salteadas suavemente en aceite de oliva, ofrecen propiedades antiinflamatorias y resultan fáciles de digerir. El aguacate, con su textura suave y cremosa, es una alternativa natural al queso procesado y aporta grasas beneficiosas que favorecen la salud de las articulaciones. Los carbohidratos de calidad, como la quinoa o las batatas, proporcionan una fuente de energía rica en fibra sin causar picos de azúcar en la sangre ni contribuir a la inflamación. Hasta la manera en que preparas los huevos puede marcar la diferencia. Prefiere cocinarlos al vapor, escalfados o a la plancha con un toque de aceite de oliva o coco. Evita freírlos en margarinas o cubrirlos con excesos de sal y aderezos. Procura que tus comidas sean lo más naturales posible, equilibradas e integrales. No se trata de privaciones, sino de pequeñas mejoras que pasan desapercibidas. Modificar tu alimentación no implica renunciar a los sabores que disfrutas, sino cuidar la vida que con tanto esfuerzo has construido. Tu movilidad, tus articulaciones y tu independencia valen mucho más que un trozo de tocino o una rebanada de pan con azúcar. Los alimentos pueden causar daño, pero también tienen la capacidad de sanar. Al iniciar tu jornada con decisiones acertadas, no solo te estás alimentando, sino que estás apostando por un futuro con menos malestar y mayor bienestar. Tu plato tiene más poder del que crees. En este momento de la vida, cada elección que hacemos, cada movimiento, cada respiro, cada alimento que consumimos, tiene más relevancia que nunca. Sin embargo, con frecuencia son los detalles más simples, como lo que decidimos incluir en nuestro desayuno, los que generan la mayor influencia. Los alimentos no son solo una fuente de energía, sino también un medio de comunicación con el cuerpo. Transmiten mensajes que las palabras jamás podrían expresar. Pueden fomentar la sanación con suavidad o desencadenar inflamación de manera intensa.
Y, en muchos casos, las combinaciones que más disfrutamos, como huevos con tocino, pan con queso o mermelada, podrían estar enviando señales silenciosas de malestar y rigidez a nuestras articulaciones y piernas. Las estructuras que nos sostienen día tras día. He vivido lo suficiente como para darme cuenta de que la comodidad puede ser engañosa. En el pasado, pensaba que si algo era familiar, debía ser seguro. Sin embargo, con el tiempo he aprendido lo contrario, lo que parece agradable al paladar a veces puede perjudicar al cuerpo. Como alguien que ha atravesado el proceso del envejecimiento, ahora percibo la comida como un diálogo entre el pasado y el futuro. Cada platillo refleja mi historia, pero también influye en mi camino por venir. Y he descubierto que tomar decisiones más inteligentes en la mesa puede significar menos medicinas en la mesita y menos mañanas preguntándome por qué todo duele. Si has estado experimentando dolor inexplicable en las piernas, inflamación en las articulaciones o la sensación de que tu cuerpo no se mueve con la rapidez que debería, te sugiero que prestes atención a tu desayuno. No solo como una costumbre, sino como una pieza clave. Los huevos pueden seguir siendo una excelente opción, pero solo si los acompañas adecuadamente. Tu cuerpo siempre está prestando atención, siempre reaccionando. Y nunca es tarde para cambiar el rumbo de tu historia. Convierte tus comidas en aliadas, no en obstáculos. Transforma tu desayuno en un gesto silencioso de amor propio, un compromiso con tus rodillas, caderas y pies de que sigues apostando por la vida, el movimiento y la independencia. Porque, sin importar si tienes 60, 70, 80 años o más, lo que pones en tu plato sigue marcando la diferencia. Y tú también. Ahora, me encantaría saber de ti. Dedica un instante a pensar y cuéntanos algo que hayas aprendido y que tengas la intención de implementar en tu vida. Acompañémonos en este proceso hacia un estilo de vida más saludable. Si este contenido te pareció útil, deja un comentario con recomendaciones de bienestar para personas mayores. Si no fue de tu agrado, simplemente escribe 0. Tu opinión es muy importante para nosotros. Apreciamos que nos hayas acompañado, y celebremos el hecho de disfrutar la vida a nuestra manera.